La bruma se arrastra por la costa como un susurro que no termina de pronunciar su secreto. En la arena, las olas devuelven fragmentos de huesos de historias antiguas en los árboles. Las hojas murmuran nombres que nadie recita. En 1587, un grupo de hombres, mujeres y niños ingleses llegaron a la isla de Roanoke con la esperanza de levantar una colonia que sería la semilla del Nuevo Mundo. 3 meses después de la partida de su gobernador, John White, cuando por fin regresó tras la larga y tortuosa demora que le impidió volver antes, halló el asentamiento vacío. Ninguna señal de lucha, ninguna señal de rastro humano, solo una palabra tallada en un poste croatoan. De ahí nace una pregunta que ha atravesado siglos: ¿qué les ocurrió a los colonos de Roanoke? Las fuentes de esta historia son, en apariencia, simples calendarios y relatos con tinta que tiembla ante el tiempo. Sin embargo, detrás de cada línea existe una trama de ambición, de fe y de errores que se tejieron con la misma intensidad con que se tejen los mitos. El corsario Sir Walter Raleigh financió la empresa, movido por la gloria y la posibilidad de una nueva Inglaterra más allá del océano. Una flota, barcos cargados de hombres curtidos por el mar y de mujeres dispuestas a forjar hogares, desembarcaron en una costa que brillaba con promesas y que ocultaba paisajes y pueblos nativos que ya vivían allí, desde hacía generaciones. El primer intento había fracasado, pero el optimismo inglés no se había apagado. En 1587 se funda la colonia famosa y la esperanza renace. John White, artista y cartógrafo, fue enviado y regresó con el corazón dividido: una esposa, Eleanor Daré, en los brazos de la realidad, y una nieta, Virginia Daré, bebé nacida en la nueva tierra y primera inglesa nacida en América. White dejó la colonia en manos de sus pobladores y partió hacia Inglaterra para aprovisionar barcos y suministros. Lo que siguió fue una concatenación de retrasos que hoy parecen escalofriantemente decisivos. Inglaterra se hallaba inmersa en una guerra con España. La armada invencible que María Tudor había temido ya mostraba su sombra en cada mar. Los barcos que debían llevar a White de regreso se redirigieron a otros fines militares y el tiempo se llenó de arenas y rumores. Cuando White por fin consiguió embarcar en 1590, la imagen que recibió fue la de un lugar silencioso. El poblado, amueblado en la memoria de quien lo había dejado no hacía tanto, mostraba los huesos de la cotidianidad abandonada: una cerca sin puerta, casas sin fuego, platos sin comida. La temporada de cosechas no mostraba señales. Las herramientas y el equipo permanecían, como si los colonos hubieran planeado volver a la mañana siguiente. En una viga, sobre el rostro del porvenir, alguien había tallado 2 palabras croatoan. En otra parte, se encontraron las letras CRO que sugerían una evacuación decidida y una intención de dejar mapa de su destino. Pero el mar y la política impidieron a White seguir la única pista que había quedado: la cercana isla de Croatoan, habitada por la tribu croatoan hoy conocidos como los Ateras, quienes, según algunos relatos, tenían relación amistosa con los colonos. White no pudo avanzar, y su impotencia sembró en él una angustia eterna. Su viaje de retorno lo convirtió en figura rota y marchita, cargada de preguntas que ningún informe podía contestar. Si la historia terminara allí, sería ya un cuento de pérdida. Pero la realidad se vuelve confusa, y es ese desconcierto el que nutre el misterio. Los siglos que siguieron produjeron avistamientos, rumores e interpretaciones contradictorias. Algunos testimonios de nativos, recopilados años más tarde por colonos ingleses que exploraron la región, hablaban de encuentros con grupos de europeos que habían sido vistos viviendo en interacción con tribus. Algunos hablaban de una asimilación, otros de violencia. Un relato especialmente inquietante surgió de un clérigo, William Strachey, quien escribió sobre una supuesta matanza en la que la hambruna y el conflicto con los nativos habían aniquilado a muchos colonos. Otros documentos menos poéticos pero igualmente elocuentes por su silencio señalan que no hubo señales de campos de batalla, ni de cuerpos, ni de la acción dramática que muchos imaginan. La arqueología ha tratado de iluminar el caso con la lentitud y el rigor del que busca verdad entre capas de tierra. Excavaciones en Roanoke han desenterrado fragmentos, utensilios y huellas que confirman la presencia inglesa. Sin embargo, nada concluyente ha emergido para explicar la desaparición masiva. Algunos artefactos parecen del todo británicos, datados en el periodo correcto. Sin embargo, su número y dispersión no cuentan la historia completa. Varios investigadores proponen modelos diversos: la integración pacífica con tribus aliadas, el traslado forzoso hacia el interior, la dispersión por varias comunidades nativas, e incluso la posibilidad de que los colonos intentaran marchar hacia el norte, o tomar uno de los pocos barcos disponibles.
Ninguna de estas tesis consigue atar todos los cabos. Pero la imaginación se alimenta de otros hilos más oscuros. Leyendas vivas tejen posibilidades que son, a la vez, narrativas y advertencias de la fragilidad humana. Se habló de jornadas de hambre, de enfermedades importadas que cientos de años después aún resuenan como fantasmas bíblicos, de encuentros con tribus hostiles que no habían sido consideradas en las cartas iniciales. Se habló también de ejecuciones internas, de purgas a manos de hombres impacientes con el orden de disputas religiosas y de deserciones. Uno puede imaginar, y la imaginación humana es experta en construir escenarios verosímiles, como una comunidad en soledad se deshace de sus certezas y cae en decisiones desesperadas partir de noche, dividirse en pequeños grupos, optar por la supervivencia a costa de todo contacto con su pasado. Y sin embargo, la arqueología, firme en su propia modestia, recuerda que la imaginación no puede sustituir la evidencia. En el siglo XIX y XX, cuando la nación estadounidense buscaba en sus orígenes una mitología fundadora, Roanoke fue convertida en símbolo de misterio y advertencia. La colonia perdida se convirtió en posibilidad romántica, se imaginaron novelas y obras de teatro donde el drama personal se mezclaba con la grandiosidad del destino. Las interpretaciones populares no ayudan al historiador porque las fábulas se vuelven más densas que los hechos. Aún así, no todo es impostura. Las tradiciones orales de algunas tribus de la región contienen pasajes que pueden leerse como eco de la presencia inglesa. En ciertas crónicas indígenas, hay referencias a blancos que se integraron a clanes locales, a matrimonios mixtos y a ritos compartidos. Si estos relatos se sostienen, tienen implicaciones fundamentales. La pérdida no sería tal, sino una transformación. La hipótesis de integración tiene un peso emotivo difícil de negar. Imaginar a los Daré, a sus hijos, a aquellos que quedaron, aprendiendo otras lenguas, adoptando otras costumbres, mezclándose hasta disolverse en nuevas genealogías, transforma la tragedia en desastre con matices de esperanza. Esta tesis se apoya en patrones etnográficos en la historia colonial temprana. Cuando una comunidad pequeña se ve aislada y carente de suministros, la opción más racional muchas veces fue buscar la alianza y el refugio entre pueblos nativos. Los relatos de intercambios culturales, de adopciones ceremoniales, y de mujeres europeas que se convirtieron en madres de tribus locales no son inéditos. Algunos supuestos descendientes de aquellos colonos fueron identificados por rasgos físicos extraños, por nombres o por objetos ornamentales que apuntaban a origen europeo. Pero aquí el tiempo vuelve a ser traicionero. Los linajes se confunden, se mezclan y se perdonan en el barro de la memoria. Un giro contemporáneo del misterio es el estudio genético. Las herramientas de la genética de poblaciones han permitido rastrear ascendencias con una precisión que a los siglos anteriores les habría parecido magia. Estudios recientes han buscado en poblaciones locales huellas genéticas que indiquen presencia europea anterior a los contactos masivos del siglo XVII. Algunos hallazgos sugieren la existencia de marcadores que no encajan estrictamente con el modelo de mestizaje más tardío. Estas señales podrían apuntar a un episodio temprano de integración. No obstante, la interpretación genética es compleja. La mezcla poblacional de la costa atlántica a lo largo de 4 siglos incluía entradas de europeos, africanos e indígenas. Desentrañar exactamente qué parte proviene de Roanoke es una tarea de alta precisión científica y de cuidado metodológico. Además, cuestiones éticas sobre cómo se realiza la investigación con poblaciones nativas añaden capas de dificultad al asunto. Otra rama de la especulación apunta al terreno físico, la variabilidad climática y la geografía de la región. Las islas del Outer Banks son finas como hilos, frágiles y cambiantes, moldeadas por tormentas y mareas. Un huracán devastador pudo haber llevado a los colonos a emigrar, o a perder barcos y provisiones que los hubieran ayudado a reconstruir. Los cambios ambientales también pudieron alterar las rutas de caza y pesca de las tribus locales, provocando tensiones que llevaron al desplazamiento de poblaciones humanas en formas que la narrativa tradicional no contempla. Es plausible imaginar a familias cargando con lo esencial, buscando tierra firme, en una marcha ignorada por mapas y crónicas. Luego está la lisergia de la leyenda. Desde la era victoriana hasta el cine moderno, Roanoke aparece revestida de elementos sobrenaturales. Cuentos sobre sombras, sobre desapariciones sin rastro, sobre pactos con fuerzas oscuras, relatos que explotan la naturaleza incompleta de las pruebas agregan una dimensión estética y cultural. El folclore cumple su papel, convierte el pasado en espejo moral, en advertencia sobre la fragilidad de la empresa humana. Pero para la historiografía,
El recurso es distraído, lo que necesita son hechos, documentos, restos concretos. Aún así, es inevitable que la historia de Roanoke invite a ver en el silencio de su pueblo el metálico ruido del destino humano. ¿Son las historias sombrías un reflejo de nuestra necesidad de misterio? ¿O testimonios genuinos con garra para aferrarse a la verdad? Entre las pistas más palpables está la inscripción Croatoan. ¿Qué quería decir? ¿Un simple recordatorio de destino, la intención de dirigirse a la isla aliada? ¿O una señal codificada con una información más oscura? Algunos han especulado que la palabra contenía instrucciones para futuros visitantes, quizá relatando una alianza o ofreciendo ayuda en caso de desastre. Otros la consideran un epitafio, la última palabra de quienes dejaron el hogar, o una prueba de que la colonia había sido tomada por alguien que dejó el mensaje a modo de advertencia. La ambigüedad de la inscripción es, intencionalmente o no, la fuente de la angustia que aún nos atraviesa. Hoy, Roanoke es monumento y advertencia. Visitantes caminan por los senderos, leen las placas, observan réplicas de las cabañas y escuchan las versiones del relato. Para algunos, el misterio es un atractivo turístico, para otros, un caso aún vivo que exige trabajo arqueológico continuado. Los investigadores, divididos entre la tentación de la síntesis y la humildad ante lo desconocido, siguen buscando vestigios, restos de cerámica, herramientas, evidencia de fuego en sitios específicos. Cada objeto hallado es una ficha más en el tablero de una partida que nadie ha sabido ganar. Y cada proyecto arqueológico aporta luz, aunque a veces solo consiga afinar las sombras. ¿Dónde están entonces los colonos? La respuesta honesta es que hay varias posibilidades y ninguna definitiva. Pudieron haberse integrado con tribus nativas cercanas, pudieron haberse dispersado hacia el interior, pudieron haber sucumbido a enfermedades o al hambre, o pudieron haberse hecho a la mar. Lo cierto es que el caso de Roanoke nos obliga a reconocer la fragilidad de los inicios coloniales, la mezcla de orgullo y desprecio, la falta de experiencia con el medio, la dependencia de una logística que la política internacional podía romper en cualquier momento, y la determinación humana para intentar sobrevivir con los recursos disponibles. El misterio no es solo la desaparición física, sino la discontinuidad entre la esperanza con la que llegaron y el silencio con el que fueron encontrados. El misterio de Roanoke no se limita a un rompecabezas histórico, es también un espejo que nos devuelve preguntas sobre identidad, pertenencia y memoria. ¿Qué significa ser colono cuando una colonia no persiste? ¿Qué pasa con la historia cuando quienes la viven se desvanecen en otras comunidades? Las respuestas que hemos construido, desde la ficción hasta el estudio científico, muestran más de nosotros que de ellos. Deseamos una resolución categórica, una conclusión que calme la curiosidad, pero la historia nos reta y nos recuerda que algunas pérdidas son transformaciones disfrazadas. Quizá los colonos no fueron perdidos en el sentido trágico, sino dispersos en un proceso de mestizaje que redefinió la identidad de la región. Aún así, la resolución definitiva, el documento que cierre el caso con una frase inapelable, no ha aparecido. Roanoke permanece, en su silencio, como una pregunta que atraviesa generaciones. Y en ese silencio hay una lección: la aventura humana, por más ambiciosa que sea, siempre choca con lo imprevisible. Los colonos de Roanoke emprendieron un proyecto pensado para culminar en gloria, terminaron, sin embargo, como un enigma que nos obliga a imaginar y a investigar. La historia que nos dejaron no es una línea recta, sino una red de posibilidades que el tiempo sigue moviendo, como las mareas que, inexorables, siguen cubriendo y descubriendo la arena donde una vez hubo risas, lágrimas y un hogar. La isla sigue ahí, igualmente testigo y cómplice, y si uno se acerca en la tarde cuando la luz es pálida, puede sentir la densidad de los siglos. Las olas no cuentan lo que saben, solo devuelven conchas y remueven tierra. La talla de Croatoan, siniestra y breve, vive como signo abierto que invita a la mente a completar la historia. Quizá la verdad sea menos espectacular de lo que la imaginación propone: solo un puñado de vidas que se disolvieron en otras comunidades, que siguieron, en secreto, la línea humana hacia adelante. O quizá la verdad sea más terrible y desperdigada: cuerpos que el tiempo convirtió en polvo y cenizas, restos consumidos por la marea o por la indiferencia histórica. Ambas posibilidades son compatibles con la humildad del registro arqueológico. Lo que no es compatible con el olvido es la resonancia de la historia. Los rostros de aquellos primeros colonos, sus nombres Eleanor, Virginia, John, circulan hoy en la memoria colectiva como si fueran advertencias y epitafios. Cada supuesta reconstrucción,
cada hipótesis nueva, es un intento de devolverles lenguaje. La duda que Roanoke nos deja es, en último término, una invitación a respetar la complejidad del pasado y a reconocer que no toda pérdida es definitiva. Muchas se transforman en huellas que pueden disimularse en la genética de una tribu, en objetos de barro, en relatos que atraviesan generaciones. Mientras tanto, en la vega donde alguna vez hubo cercas, la palabra Croatoan sigue siendo una llave sin caja. Abre la curiosidad, no la certeza. Y así, mientras la bruma se filtra entre las copas de los pinos y el rumor del mar va y viene, la historia de la colonia perdida de Roanoke permanece viva. No como una respuesta cerrada, sino como un relato abierto que sigue provocando interrogantes y que exige paciencia. La colonización, con sus azares y errores, dejó como saldo no solo tierras reclamadas, sino ecos humanos que reaparecen de manera impredecible. Cada vez que una excavadora levanta la tierra, cada vez que un estudio genético sugiere una línea de sangre inesperada, cada vez que una leyenda indígena es escuchada con atención renovada, nos acercamos un poco más a la figura completa de aquellos que una vez soñaron con hacer de Roanoke su hogar. Y tal vez, en esa búsqueda prolongada, la ausencia misma se convierta en presencia, la presencia de quienes se atrevieron a cruzar un océano para empezar una historia que aún no termina de contarse.